tal? Pues buen día de nueva cuenta a toda nuestra audiencia, a los que nos han estado siguiendo en esta serie de videos, precisamente por todos los cuestionamientos que puedan surgir a raíz de la contingencia que estamos viviendo en México por el COVID-19. En esta ocasión, de nueva cuenta con David Espinosa y Nicolás Flores, su servidor, hablaremos relativo al trabajo a distancia o lo que se conoce como el home office. Sabemos que muchas empresas, desde antes de que fueran declaradas las medidas que de carácter extraordinario nos ha recomendado nuestras autoridades, a través del acuerdo que en un video anterior ya analizamos, han decidido que sus trabajadores en determinadas actividades para continuar con la operación de la empresa laboren o hagan su jornada de trabajo de forma remota en sus hogares, o lo que se conoce como home office. Esta figura que, si bien es cierto, ha tomado mucha popularidad en algunas empresas, pero nos encontramos ante ahora una necesidad de saber qué es lo que va a pasar con esta modalidad de trabajo. Entonces, es precisamente que surge esta pregunta, la siguiente pregunta que le hacemos a David. ¿Qué pasa con los trabajadores y desde el punto de vista legal con aquellos que actualmente se encuentran realizando trabajo a distancia o home office? ¿Dónde viene esta parte en la Ley Federal del Trabajo? ¿Se encuentra regulada? Sí, es una pregunta muy interesante, sobre todo por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y hablar de home office es hablar de una figura que la Ley Federal del Trabajo no regula como tal. Existe el trabajo a domicilio, el cual es una situación diferente al home office. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se trabaja a distancia se contrata un trabajador para que realice ciertas actividades desde la comodidad de su casa, de un lugar o algún espacio en específico, sin estar directamente en el domicilio del patrón. Sin embargo, ante esta contingencia, los patrones y los trabajadores se ven en la necesidad de que aquellas funciones o aquellos trabajos que desempeñaban directamente en las oficinas, en las empresas de los patrones, ahora han visto la necesidad de realizar ese trabajo en su casa por esta declaratoria de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El artículo 311 regula este trabajo a domicilio eh, y establece que al no tener esta figura del home office debidamente regulada, pues obviamente le van a ser aplicables todas las disposiciones a la Ley Federal de Trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Pues precisamente que todas las condiciones que se pactaron en el contrato al momento de empezar a prestar los servicios laborales se van a seguir aplicando, nada más que las actividades, en lugar de desarrollarlas directamente en la empresa o en el negocio del patrón, ahora los van a realizar en el domicilio particular del trabajador. Aquí es muy importante hacer el señalamiento que toda aquella información que obre dentro de los archivos que le son propios a la empresa, al patrón, deberán de manejarse con la misma secrecía, como si estuviéramos dentro del de el área de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente se siguen o se amplían estas obligaciones de secrecía para el trabajador, aun cuando se lleven a casa estos trabajos y esta información con la cual desempeña su trabajo. Muy bien. Me queda claro precisamente que al no estar regulado, pues evidentemente tiene que seguir aplicando la Ley Federal de Trabajo en lo que pueda hacer de forma supletoria. Sin embargo, todavía, pues bueno, van a empezar a surgir muchas otras dudas, sobre todo por esta modalidad de trabajo remoto. Y la primera de ellas, relativa al home office, es qué pueden hacer las empresas con aquellos trabajadores que tengan que trabajar desde casa. Es decir, y sobre todo por el tema de horarios, aplica o no el tiempo extraordinario, cuándo debe de estar disponible el trabajador, si debe estar conectado o no,
si deben de empatar agendas, qué es lo que tiene que hacer la empresa para regular el trabajo a distancia. Una vez que ya vimos que la ley del trabajo no lo regula como tal, la empresa tiene que hacer algo en específico referente a este tema. Sí, efectivamente, las condiciones de trabajo se tienen que respetar porque evidentemente es lo que le da origen y le da esencia al home office. Aquí nada más se tiene que respetar ciertas particularidades. Debe existir un protocolo, el cual tiene que conocerlo perfectamente el trabajador, en el cual se le va a establecer cuáles son los horarios que tiene que estar conectado, cuál es el horario o las horas que tiene que estar disponible para el patrón y desarrollar dentro de ese horario, dentro de esas horas de trabajo, las actividades que tiene asignadas por parte del patrón. Evidentemente, esto, como ustedes saben y como lo hemos venido comentando, todo tiene que estar perfectamente consensuado entre el patrón y el trabajador por estas sutiles modificaciones a las condiciones de trabajo. Aquí es importante señalar que un trabajador y así como lo escuchamos o como lo idealizamos, pues evidentemente un trabajador tiene su computadora en su oficina, entonces lo único que hace es desconectar la computadora, se la lleva a su domicilio, se conecta a su internet y sigue laborando, ¿no? Pero cuando el trabajador no tiene las herramientas con las que cuenta en el trabajo, efectivamente es obligación del patrón proporcionar todos los medios o todas las herramientas con las que el trabajador pueda y tenga que desarrollar sus actividades laborales. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el trabajador no tiene una computadora o no tiene una PC, una laptop, el patrón tiene la obligación de proporcionársela a fin de que el trabajador siga prestando sus servicios. Lo mismo pasa con el Internet. Si el trabajador no cuenta en su domicilio con un acceso a una red de Internet, será el patrón quien tenga que hacerse cargo de esa conexión. ¿Por qué? Porque evidentemente para que el trabajador siga prestando eh, las, eh, los trabajos que viene desarrollando de manera habitual con el patrón, pues lo tiene que ser a través de los medios que el propio patrón le proporcione. En ese sentido, regreso a la parte de estos protocolos o estos mecanismos que deben de estar perfectamente establecidos, en los cuales el patrón y el trabajador se pusieron de acuerdo en la forma en que se van a continuar prestando los servicios. Ahora, es muy importante señalar que aquí no hay una suspensión como tal, no hay una suspensión de actividades laborales, toda vez que el trabajador sigue dentro de ese horario laboral, sigue a disposición del patrón. Entonces, es por eso la necesidad y la forma en cómo el patrón le comunica a su trabajador cómo va a continuar prestando sus servicios. ¿Por qué? Porque en estos casos la relación de trabajo no se suspende porque obviamente el trabajador sigue elaborando, aunque sea fuera de las instalaciones del patrón. Muy bien, pues en resumen, podemos establecer que las empresas tienen que elaborar una política de trabajo a distancia o home office, donde se establecerá la disponibilidad del trabajador de estar conectado, empatar agendas, incluso cómo se van a respetar las condiciones generales de trabajo, e incluso podría haber un tema también de que no exista el tiempo extraordinario, que todos estén conectados en la jornada laboral y sobre todo el tema de los recursos que debe de proporcionar el patrón. Estamos hablando aquí de la conexión a Internet y que en esas mismas políticas se pueden establecer. Entonces, con esta parte finalizamos el trabajo a distancia o home office para que las empresas puedan acotar o disponer de esta modalidad no nueva, pero que actualmente se está utilizando para enfrentar esta contingencia por el COVID-19. Te agradezco mucho y pues vamos a continuar con esta serie de videos. Les pedimos a toda nuestra audiencia que nos ayuden a compartir esta serie de videos con sus amigos o conocidos. Es información de carácter informativa
la cual pues nos puede ayudar a disipar muchas dudas y sobre todo esclarecer la información que circula en las redes y en los medios de comunicación. Así que muchas gracias y esperen el siguiente video. Muchas gracias, buenas tardes.